Bien, mis estimados amigos, ante todo mi cariño y mi afecto para todos. Yo espero que detrás de mi voz escuchen un sonido especial. No sé si ustedes lo están escuchando, ¿no? Pero díganme, por favor, si se escucha bien mi voz. En el chat colóquenme para ver si la voz se está escuchando perfectamente. Bien, perfecto. Gracias. Espero, pues comenzamos a las 8 en punto. Como ustedes saben, hoy nos toca continuar el ciclo que estamos dando de ese libro maravilloso que se llama 33 pasos para reclamar tu poder interior de Esther Wilder. Hoy continuamos el segundo paso, que es el concepto de expandiendo tu conciencia. Esto realmente para todos nosotros significa un enriquecimiento extraordinario de nuestro mundo espiritual. El primer paso que dimos el jueves pasado era precisamente sentirse el concepto de tener a Dios dentro de cada uno de ustedes, sentir la divinidad interna en cada persona. Ahora en este paso, que es muy interesante y muy hermoso, vamos a expandir la conciencia de cada ser humano para poco a poco ir desarrollando los 33 pasos para reclamar nuestro poder interior. Una de las lecturas de los libros que más puede evidenciar el concepto de nuestro desarrollo espiritual precisamente es esto. Existen muy buenos libros en términos generales que nos pueden dar una visión exacta de las cosas que tenemos que hacer para desarrollarnos interiormente, desarrollarnos con el concepto de que Dios está en cada uno de ustedes y no ver la presencia de Dios fuera de nosotros mismos. Es un proceso evolutivo y un proceso que nos toca a cada uno comenzar a trabajar seriamente en ese sentido para alcanzar una conciencia plena para sentir nuestras capacidades de trabajar no solamente en el cuerpo físico, sino más allá del cuerpo físico. Así que mi agradecimiento a Daniel, a Heriberto Domínguez, a Eva Duque, a Carmen Pitalúa, a Marielita, a Marilyn Ibete, a Miguel Ríos, a Mirta, a Ofir Ortega, a Paula, a Teresa, a Ivonne y a Zoraida, y a todos los que se vayan integrando en este jueves de desarrollo espiritual y sobre todo un jueves de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Crecemos todos, creo que avanzamos todos y de cierto punto aprendemos todos y nos integramos todos a esta hora de crecimiento espiritual en todos los sentidos. Expandiendo tu conciencia, porque la conciencia en la práctica es todo. Yo diría que para un segundo paso en nuestro viaje, uno tiene que tener presente la importancia de expandir la conciencia plena del hombre. Yo diría que la mayoría de la gente, aunque aparentemente estén vivos, existen en un estado surreal porque ellos mismos están dormidos, están en un estado comatoso. Y eso sucede cuando plenamente nuestra conciencia está dormida en todos los sentidos. La conciencia tuya, la mía, la conciencia inicial, viene de los 5 sentidos, así como del raciocinio, del conocimiento y de la lógica del hombre en todo su aspecto. Luego podemos decir que está la conciencia adquirida
que son tus experiencias en esta vida. Pero más allá de lo habitual, existe lo que yo diría que es una conciencia más sutil, una percepción extrasensorial, que es lo que normalmente se le llama en el mundo fuera del cuerpo físico, ESP. ESP es esa percepción extrasensorial que también en el mundo común llamamos el sexto sentido en todos los sentidos. Ese sexto sentido, esa percepción extrasensorial, el hombre poco a poco la va desarrollando en todos los aspectos. Porque esa percepción precisamente es el lenguaje de tu ser, es el lenguaje infinito y es el lenguaje más sutil que puede existir. Porque sus requerimientos no son necesariamente obvios para la mente consciente, pero están ahí y uno tiene que desarrollar esa percepción extrasensorial precisamente para entrar en ese mundo que está más allá de la materia. Esta percepción extrasensorial opera a un nivel energético subliminal, muy rápido, sin un poco de ese concepto que llamamos ESP, podría pasar por alto totalmente lo vital o el sentido vital de la importancia de tu propia vida, a no ser la respuesta a un problema que siempre está impidiendo tu evolución como ser espiritual. De cierta forma, aquí tienes la explicación de este proceso y vamos a hablar de él. Es decir, una vez que has interiorizado la fuerza de Dios, como vimos en el primer capítulo, y que tú aceptas que eres parte de esa infinita energía que se compone y que compone todas las cosas, y que tú aceptas que estás conectado con toda la creación divina, es decir, con el infinito, con el universo, con todo lo que nos rodea, uno piensa, la realidad exterior parece estar fuera de ti, pero eso es una ilusión. Es una ilusión creada por un punto de vista finito, escuchen bien, finito. Es decir, un ser transdimensional que mira el plano terrestre y mirando la forma de pensamiento de la gente, sus sentimientos, si la persona podría hacer eso precisamente, que era mirar los sentimientos o los pensamientos de la gente, vería la Tierra como una molécula hecha de átomos muy diferentes, de materia de pensamientos y sentimientos. Vería toda nuestra evolución dentro de una molécula, donde más allá del plano terrestre no se vería la realidad interna y externa, solo habría una realidad, es decir, una realidad toda ella interna. Así que si tú estás secretamente conectado con todas las cosas, visibles e invisibles, aquí y más allá, nada está fuera de ti, pero nada está fuera de ti. Esto parece realmente extraño, ¿verdad? Pero muy extraño. Y es que todo está ahí, dentro de ti, y eres tú quien tiene que desarrollarlo precisamente. Durante años, decía el autor de este libro, que él había experimentado mucho más que un estado de trance. En ese estado, él había logrado ver el túnel que la gente describe cuando uno une el mundo físico con el espiritual. Ustedes saben que mucha gente que ha tenido experiencias de la muerte y ha regresado, ha visto ese túnel que nos conduce o que nos divide del plano físico al plano espiritual.
Y muchos han visto ese túnel, incluso han visto detrás de ese túnel a familiares ya muertos, personas esperándolos y personas que le dicen, no, tú debes regresar, todavía no te toca. Es decir, el autor decía que habiéndolo explorado en muchas ocasiones, era aprendido que los mundos de los espíritus, los que él había visitado, eran espejos del plano terrestre. Y eso quería decir que es una muestra a la derecha y es su izquierda o viceversa. ¿Qué se comprende en este sentido? Que él había comprobado que existía una rotación de lo que es nuestro mundo visto en tres, es decir, en tres dimensiones, y de lo que sería el mundo visto en cuatro dimensiones, mejor dicho, multidimensional. Él decía que él se había dado cuenta que nuestro mundo físico comparado con el del espíritu está al revés. Ahora, antes de que te lleves las manos a la cabeza y tú mismo te preguntes qué rayos dice nuestro amigo Carlos, permíteme explicarte que tú tienes que recordar que solo tenemos palabras para describir el mundo en tres dimensiones. Así que explicar los giros más allá de las tres dimensiones es muy difícil. Imagina un ejemplo, un gran balón de playa lleno de aire. Ahora toma unas cuantas figuritas, unas figuras de muñequitos, de los juguetes del niño, y pégalas en la superficie de la pelota. Ahora imagina que le das vuelta a esa pelota y que la parte de afuera ahora es lisa y los edificios son esos muñequitos y que estarían pegados en la parte interior de la pelota. Es decir, un pequeño personaje de esos muñequitos viviendo dentro de ese balón diría, yo estoy aquí y el edificio rojo está allá, así que el edificio es lo externo para mí, pero de hecho todo está dentro del balón, todo está ahí, los edificios, el aire, las figuritas, los muñequitos, todos los pensamientos y sentimientos, es decir, el universo y nuestra tierra están al revés. De una perspectiva, vamos a decir, espiritual, estamos dentro del mismo balón de la playa que describe nuestra evolución y realidad. Y esa pelota de playa física está dentro de una pelota mayor, etcétera, que podemos estar conectados con todo, porque todos estamos dentro de la misma molécula. Y todo en mayor o menor medida se expresa dentro del concepto de la fuerza de Dios. Estamos encadenados a esa realidad. Somos uno con el universo y todos estamos unidos por la misma fuerza de Dios. Podríamos decir que esa parte de la fuerza divina que existe, esa fuerza de Dios, que son sus átomos, moléculas, y que en ese aspecto no hay tanta energía divina como en algo vivo. Como ejemplo, un gusano. Un gusano tiene menor fuerza divina que un pájaro, porque este es más complejo en su evolución que el propio gusano. Los pájaros, porque por la misma evolución, son inferiores a los seres humanos, es decir, los seres humanos tienen más fuerza divina que los propios animales. Algunos humanos tienen una gran cantidad de energía divina reunida, mayor de la que nosotros mismos tenemos. Podríamos decir que hay niveles, pero todos esos niveles están conectados. Y es así, conectados porque somos uno con el universo. Así que diríamos que tú eres algo tal vez un poco más superior al gusano,
al pájaro, pero tú eres todas las cosas y estás conectado a toda la vida que existe en ti, incluso si esa vida muchas veces parece estar fuera de tu propia persona, dándote cuenta de que todo es un sentimiento y que todo puede empezarse a poner en tu propia conciencia para descubrir cómo te sientes. Es decir, cuando tú te preguntes cómo se siente un cuervo volando, cómo se siente este árbol, cómo se siente esta situación de trabajo, cómo se siente la proporción de negocios que te acaba de ofrecer una persona determinada, cómo se siente una situación incluso sospechosa, una situación segura, cómo se sienten las cosas, es decir, mirando la realidad. Así es como tú empujarás tu conciencia dentro de las cosas para ver cómo se sienten. Y ustedes saben que muchas veces las personas no se preguntan cómo se sienten esas cosas. Precisamente estos son los rudimentos necesarios para la percepción extrasensorial. El sistema no es a prueba de tontos y a veces vamos a decir que nuestras percepciones sutiles pueden mezclarse con tu lógica, pero cuanto más usas el músculo de esas, vamos a decir, percepción extrasensorial, más exacto y más sensitivo te vuelves, partiendo de que tú eres un sentimiento, de que la fuerza de Dios está en ti, y partiendo de que tú debes aceptar la idea de que puedes dirigirla mentalmente, partiendo de que tú eres un imán para la energía, de que tú eres un imán también para proyectar esa energía. Vives dentro de una forma de pensamiento personal que refleja precisamente tus acciones y refleja precisamente tus palabras, pero también tus sentimientos más recónditos, aquellos pensamientos que tienes tú interiormente, pero muy interiormente. La mayoría de la gente no considera que su diálogo interno tenga grandes consecuencias. Para ello es silencioso y secreto y no parece impactar en su vida de modo alguno. Pero no es así, amigos. La realidad externa cambia instantáneamente para reflejar no solo lo que estás diciendo y haciendo, sino lo que estás pensando y sintiendo en tu interior. Todo lo que dices, cada pensamiento, incluso un vistazo a la gente que pasa por la calle, genera una respuesta sutil, emocional dentro de ti. Y tú debes tratar siempre de buscar esa respuesta sutil, emocional, ese sentimiento que va más allá de el sentido propio de tu cuerpo físico. Tienes que escuchar, ante todo, tu diálogo interno y vigilar tus pensamientos. Mira cuántas quejas y expresiones de debilidad surgen y cuánta energía divina expresando esperanza, gratitud, amor, y cuánto bienestar se manifiesta. Ten presente, eso es muy importante, que la negatividad te mata. No lo olvides nunca. Decía un gran pensador, Ernest Holmes, decía, la energía fluye hacia el lugar donde va tu mente. Y ese concepto lo tienes que tener presente, porque la energía siempre fluye
precisamente allí, bien, donde te lleva tu mente. Sabemos por experiencia que este hombre tenía razón. Y sabemos que en cualquier cosa que te concentras, le está dando poder. Por eso cuando tú te concentras en pensamiento, en cualquier situación, tú le estás dando poder a ese pensamiento. Por eso es tan importante, cuando yo he hablado a ustedes de lo que es el pensamiento positivo, de cómo uno puede siempre tener pensamientos que realmente tengan poder, pero en base de pensamientos positivos. Si comenzamos a tener emociones, sentimientos y pensamientos negativos, estamos dando poder a esos pensamientos. Estamos autodestruyéndonos en todos los sentidos. Así que si usted, amigo, como decimos, has estado concentrándote en cosas negativas, si te sientes sobrepasado por las dificultades, puedes estar seguro que esas cosas forman parte de tu museo de horrores y que ese museo de horrores se va a hacer realidad en tu mente y en tu cuerpo físico. Es decir, vas a crear una estatua a la difusión, a la frustración. Eso no va a honrar tu lucha, bien, no vas a lograr que reverenciemos al Dios de la lucha y que le demos, aunque sea 15 minutos, a nuestra realidad. El primer paso que nosotros tenemos que dar para que nuestra conciencia siempre esté clara es disciplinar la mente, vigilar el diálogo interno, decapitar cualquier estado de autodesprecio que destruya tu energía y que te ponga precisamente enfermo. Estas cosas tenemos que tenerlas presentes en todo el sentido de nuestra vida. No es el problema de dar una conferencia, de hablar de estos principios, sino de hacerlos conscientes en nuestras vidas. Tenemos que disciplinar la mente, vigilar nuestro diálogo interno, decapitar cualquier estado de autodesprecio que tengamos, que destruya tu energía, que te ponga enfermo. Y si alguien te pregunta cómo estás, que eso es muy importante en todo el concepto de la vida, tú no puedes decirle a una persona, no, estoy horrible, la vida es una pesadilla. Ese concepto tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Bien, cuando una persona, aunque te estés muriendo, te pregunte cómo estás, tú debes responder, fantástico. No importa que tu vida no sea fantástica. Bien, es solo el punto de vista del ego. Es decir, levantar la autoestima. Cuando me pregunten, levantarla. Bien, espiritualmente, tu vida es fantástica. Y esto es un gran privilegio, porque estar en esta vida, luchar en esta vida, es un gran privilegio para los humanos. Ahí es donde se forma el hombre. Ahí es donde sencillamente las experiencias, por muy negativas que sean en nuestras propias vidas, son experiencias que contribuyen al desarrollo de nuestro maestro interior. El verdadero maestro está en nuestras propias vidas, en lo que seamos capaces con una mente lúcida, con una mente positiva, enfrentar. Yo como maestro puedo decir que también tengo problemas, tengo situaciones. ¿Cuál sería la diferencia de un maestro o de alguien que estudia
prácticamente la parte mística, la parte esotérica, la parte hermosa, etérica del mundo no físico, es decir, de ese mundo que va más allá del cuerpo físico. Cuando tú estudias más profundamente, pues tú tienes herramientas suficientes para poder salir más rápido de cualquier situación. Como norma, mantener siempre la mente despierta, educada y de hecho con mente positiva. Pensamientos, emociones, sentimientos positivos. Y no permitir bajo ningún concepto un sentimiento que venga a fastidiar mi mente o que venga a crear algo que me pueda perjudicar. Recuerden siempre tantas oraciones hermosas que tienen los sistemas del Kahuna, que su técnica es el Ho'oponopono. Y siempre hay oraciones bellísimas, bellas, cuando uno dice invoco el espíritu del amor, invoco la divinidad, invoco a Dios y pido perdón por los pensamientos erróneos que están dentro de mí. Divinidad que existe en mí, aparta, quita, fulmina, borra todo pensamiento erróneo de mi mente. Equilíbrame, dame la armonía necesaria para yo recuperar los pensamientos positivos y salir siempre adelante. Te amo, lo siento, perdóname, estoy agradecido. Esas oraciones son bellas, son lindas. Me permiten borrar de mi mente totalmente cualquier situación que me afecte. Me lo permite, como también dar un paso más allá con las mismas oraciones, cuando queremos ayudar a otra persona. Invocamos y decimos, invoco al Dios del amor, invoco a la divinidad, invoco a Dios y pido perdón por los pensamientos erróneos que están dentro de mí y que en este momento están padeciendo mi paciente. Por favor, limpia en mí todas las situaciones de pensamientos erróneos que está padeciendo mi paciente. Equilíbralo, armonízalo, límpialo en mí para que él se recupere y para que él abandone toda situación emocional que le está perjudicando en su salud. Te amo, lo siento, perdóname, estoy agradecido. Es decir, esa es otra forma también de enfocar hacia una persona que quiero yo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser, todos estamos unidos desde el punto de vista espiritual. Somos uno con el universo. Yo tengo que sentir en mí el dolor ajeno para poderlo sanar. Eso es un principio del Kahuna. Y ese principio es el que ejecutamos. Si yo no siento dentro de mí el dolor ajeno, yo no puedo sanar, yo no puedo curar a una persona. Y así es como invocan los chamanes dentro del Kahuna, del Ho'oponopono, y con una eficacia extraordinaria, maravillosa. Pero recuerden siempre que todo es mental, el mundo en que nos movemos es mental. Y entonces tenemos siempre que decir y tener el privilegio de decir, aunque me sienta mal, que mi vida es fantástica, que es un privilegio estar aquí y darle importancia a mi mundo. Y precisamente de esa forma recordarme con frecuencia que este mundo que he creado con defectos y con virtudes es fantástico. Al principio tal vez será duro y dirás, creo,
y la mente dirá, no, no lo crees. Y volverás a decir, me siento bien, y la mente te dirá, no, 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 no te sientes bien. Es una lucha, pero es un desafío. Y la belleza de este viaje sagrado, este viaje que tú estás haciendo, no será necesariamente siempre una víctima de tu mente. Tú puedes empujarle y cambiar tu programación, esa programación errónea que está en tu mente. Porque cuando tú la cambies, incluso tus células, todas las células de tu cuerpo tienen memoria celular. Y sencillamente me recuerdo que los taoístas, que crearon muchas de las técnicas de salud y longevidad que hoy en día existen, y que crearon o tuvieron la facultad de trabajar en el mundo etérico y en la mente del hombre, crearon técnicas fabulosas para sanar, porque ellos sabían que existía algo, tal vez no le llamaban memoria celular, pero ellos conversaban con sus células, con sus órganos. Existe esa meditación maravillosa que se llama la meditación de la sonrisa interior. Y esa meditación de la sonrisa interior trata que el enfermo hable con su cuerpo físico, con sus células, hable con sus órganos, le sonría, le pida, tenga un diálogo directo con sus órganos, y las personas se recuperan de las enfermedades, incluso hasta del cáncer. Pero eso tiene que ser un diálogo interno, sincero, un diálogo de convencimiento, de amor y fe, y tener la convicción de que uno va a lograr precisamente que su cuerpo se recupere de cualquier enfermedad que pueda tocar a su puerta. Recuerden que no se trata de echarle un pulso a tu mente, sino que es más un proceso de ir suavemente y conscientemente e ir sacándote ese poder de esa influencia negativa que tú has tenido en tu mente durante mucho tiempo. Cuando la mente te ofrece un pensamiento negativo, dile o debes decirte a ti mismo. Y si quieren, tomen nota. Sería interesante que tomen nota. Ustedes le dicen a la mente, no acepto esta energía negativa, no acepto el miedo, soy amor, soy positividad, todo fluye a través de mí, todo viene para mi mayor bien. Y vuelvo a repetir esa frase porque la anoté precisamente para que ustedes pudieran tomar nota de la misma y pudieran beneficiarse con esta frase maravillosa. Es decir, cuando la mente te ofrezca pensamientos negativos, tú debes decirle a tu mente, no acepto esta energía negativa, no acepto el miedo, soy amor, soy positividad, porque todo fluye a través de mí, todo viene para mi mayor bien. Frases maravillosas con las cuales podemos sencillamente ponerle una pared, un obstáculo y hacer o comenzar a hacer conciencia dentro de nosotros para parar ese sentimiento negativo y comenzar a sentirnos que somos capaces de sentir la divinidad dentro de nosotros mismos. Precisamente, amigos, así empezarás a reemplazar la psicología que tan a menudo crea destrucción en tu vida. A la vez que monitoreas tus pensamientos y tu diálogo, y querrás cuidar indiscutiblemente la calidad de tus asociaciones y acciones. Por eso también tenemos que, dentro de nuestras propias vidas,
tenemos que alejarnos de las personas que discriminan y desprecian a otros. Tenemos que alejarnos de esas personas. Tenemos incluso que alejarnos de esas personas que están envueltas en acciones destructivas y degradantes. Tenemos que quitar todas esas personas de nuestras vidas. No necesitamos juzgarlos, pero tampoco estar con ellos. Por tanto, tenemos que vigilarnos y asegurarnos de que nuestra vida discurre de modo positivo y honorable. Ténganlo presente. El honor, es decir, de forma honorable. Por tanto, tenemos que alejarnos de esas personas que discriminan, desprecian a otros, de todas esas personas que se envuelven en acciones destructivas y degradantes. Aunque no juzgamos porque no somos Dios, pero no tenemos por qué estar con personas así. Hay que vigilarse y uno tiene que asegurarse que nuestra vida transcurre de modo positivo y honorable. Otro principio básico, y que ustedes los tienen que tener presente en todos los sentidos, es pagar nuestras deudas. Cuando pagamos nuestras deudas, estamos cumpliendo con un deber que emana del concepto de honorabilidad que tenemos en todos los sentidos. Ese concepto es muy importante. Bien, hay que aprender también a cumplir nuestros compromisos y sobre todo tratar apropiadamente a la gente. Nunca puedes permitir que tu mente te lleve a acciones que afirmen tu debilidad, que te roben energía o destruyan tu equilibrio. Nunca lo puedes permitir. Bien, y precisamente tenemos que hacer acciones que no den esa facilidad en ningún aspecto. A medida que uno mismo se observa, uno va descubriendo que socialmente uno juega un papel bien del tipo agradable, lleno de atención, lleno de amabilidad, pero por detrás está tu yo real, escúchalo bien, tu yo real, que puede ser a veces en una persona vengativa, discriminatoria, una persona asustada, una persona autoobsesionada, esa gente que coge una obsesión con todo, una persona avariciosa, incluso esas personas que se convierten en un parásito de rasgos bastante feos, que maquillan todo su lado sombrío. Cuando uno descubre esto, probablemente pasará por la noche oscura del alma. Y uno tiene que darse cuenta de que nuestro trabajo está en sanar toda la situación de ese mundo interior, de convertir nuestras vidas en dulzura y luz y apartar de nuestras vidas precisamente toda la situación interna negativa que podamos tener. Por eso el hombre tiene que ir superando por fase para ser mejor en todo el sentido de la vida. Una vez incluso que la persona pase remordimientos y tal vez lo tenga cuando él descubra realmente cuáles son sus defectos internos, y esos defectos internos comience a superarlos a través de la conciencia y del amor por sí mismo, porque uno supera todos sus defectos internos cuando uno comienza a tener conciencia y amor por sí mismo. Es como uno
que empieza a curar toda la suciedad y a transformar ese yo interior que cada uno tiene. Y uno tiene que aprender a transformar su yo interior y tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Decía una palabra de Cristo, y Cristo lo expresó muchas veces, y ustedes mismos me la pueden recordar, si no lo digo correctamente, que levante la mano quien no haya tirado, quien no haya pecado, o que tire la primera piedra quien no haya pecado. Creo que era así. En la época que se expresó, y hoy en día todos los hombres tienen techo de vidrio. Todos hemos pecado del concepto crístico, del concepto religioso. No me gusta hablar del concepto de pecado. Yo siempre digo que el hombre no peca si el hombre se equivoca. Pero tal como Cristo dijo las palabras, las dijo de esa forma. Y sencillamente tenemos que aprender a perdonarnos, que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Así mismo. Tenemos que aprendernos a perdonar nuestros errores, perdonar incluso a aquellos que hemos herido, aunque no nos perdonen, perdonarlos y pedirle perdón, aunque sea desde el punto de vista etérico. Y el día que podamos hacerlo físicamente, hacerlo. El perdón sana las heridas. Tenemos que aprender a perdonar para que en nuestro corazón nunca haya ninguna situación que pueda ensuciar nuestra alma. Hay que sencillamente aprender a vivir limpio desde el corazón. Hay un arquetipo muy hermoso que es el arquetipo del corazón alado, que Colin Broy, el padre de la sanación espiritual por arquetipo, decía que siempre que sanemos con arquetipos y sanemos el corazón, nunca dejemos de colocar dentro del corazón ese arquetipo. No sé si ustedes lo han visto, pero entren en internet y en imágenes busquen corazón alado y verán un corazón muy bello, puede ser rojo, con alas, como un corazón que vuela. Ese corazón tiene una fuerza arquetípica muy grande, porque es un corazón que se implanta, se coloca allí, le damos mucha energía, como un corazón de protección para las personas que sencillamente necesitan llenarse de amor incondicional y necesitan amar. Recuerden que del punto de vista filosófico o del punto de vista etérico, del corazón nace el amor y el perdón. Somos fuertes cuando perdonamos. Somos fuertes en el concepto de la vida cuando aprendemos a amar a todo el mundo, incluso a nuestros propios enemigos. Y eso hay que aprenderlo. Vivir limpio internamente y aprender que perdonando nos perdonamos nosotros mismos, deseándole lo mejor hasta a nuestros propios enemigos. Cuando nos quitamos toda esa situación, nuestra vida tiene un equilibrio extraordinario. Es maravillosa, porque sabemos interiormente que no queda nada en nuestro corazón. Yo en un momento determinado he estado haciendo una sanación y siempre trato de ver si la persona está viviendo con miedo. Y de hecho, hay cosas que no, en el presente la persona está muy bien, pero en el pasado tuvo miedo, o en el pasado tuvo mucho odio en su corazón. Y cuando detecto una serie de cuestiones dentro de su cuerpo físico,
en canales energéticos del cuerpo físico, me percato que la persona tiene bloqueos energéticos que no pertenecen al presente, sino al pasado, y que no ha superado. Y entonces me dice, no, Carlos, yo en este momento estoy muy bien, pero internamente yo le sano esa situación del pasado, porque sencillamente esa persona va a ser de las personas que, aunque no lo haga todos los días, de momento va a traer el pasado al presente. Y ustedes saben que una de las cosas más éticas desde el punto de vista místico, y siempre nos estamos diciendo que uno debe vivir en el presente. No debe vivir en el pasado, porque el pasado no puedes cambiar absolutamente nada del mismo, solamente perdonar, vivir en el aquí y en el ahora. Incluso no puedes vivir ningún futuro, porque el futuro es incierto. A veces estamos con un 50% desperdiciando nuestra energía en un 50% y viviendo en el pasado, y en el otro 50% viviendo en el futuro. Cuando la realidad es que usted tiene que vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. En él se construye el futuro. Esa es la forma de pensamiento correcta y es la que nos va a dar el equilibrio en todos los sentidos de la vida. Nos va a hacer mucho más fuerte, acompañado de los pensamientos positivos que deben existir en la vida de cada uno de ustedes. Es decir, amigos, nosotros tenemos que trabajar mucho, pero mucho sobre aquellos defectos, aquellas situaciones emocionales que tenemos de forma negativa. Tenemos que limpiar todo ese interior y llenarlo de amor por nosotros mismos, curar toda esa suciedad. Tenemos que transformar nuestro yo interior. Y tenemos también que tener presente en aquellas personas, ejemplo, que viven con celos, con odio, con amargura. Muchas de estas cuestiones tienen raíces en la niñez y tienen raíces en nuestra familia de origen. Algunas cosas vienen de la naturaleza competitiva, incluso del sistema educativo que hemos aprendido y que nos han enseñado. Y que muchas veces enseña a los propios niños a competir contra los demás, alabándoles si ganan y devaluándolos si pierden. Tenemos que aprender hasta cómo ser equitativos en ese concepto de la vida. Bien, no pongamos a competir a nadie. Cada cual tiene su propia personalidad. Es como cuando a mí me dicen, maestro, haga esto, haga lo otro. Mire, cuando usted tiene seguridad plena en su propia vida, usted no tiene nada que demostrar. Las cosas se demuestran cuando se tienen que demostrar y cuando realmente se necesiten demostrar. Mientras tanto, no es necesario demostrarle a nadie que usted vale, que usted tiene conocimiento, que usted es capaz. La vida misma hace que nosotros seamos capaces de demostrar lo que tengamos que demostrar con nuestra actitud, con la vida nuestra, con nuestro ejemplo. Eso es lo que hay que demostrar. No que somos más fuertes, no que somos, que en esa parte el ego no nos confunda. Tenemos, hermanos, que negociar con nuestra sombra. Ese concepto interno de la sombra, porque tú no puedes presentarte como un ser divino, con falsedades dentro de una esfera social. Tú vienes realmente a ver cómo eres a través de tu propia conciencia
incluso con la suavidad del yin de la espiritualidad. Tú tienes que ver la realidad de quién eres tú. Por eso siempre vas a tener un montón de preguntas sin respuestas. De repente se resuelven. Es decir, los tipos, la buena persona, más blanco que el blanco, son con frecuencia seres frustrados. Bien, son tan buenos y generosos con la gente y reciben tan poco a cambio. Es decir, la gente es feliz de tomar lo que ellos dan, pero cuando el santurrón se acerca demasiado, salen por los pies. Es decir, en el interior, los buenas gentes a menudo son gente oculta, que tienen agenda oculta. Tengan presente que comienza con el odio a sí mismo o con la falta de autovaloración que ellos mismos tienen al aminorarse en todo el sentido de la vida. Es decir, que una conducta más que buena muchas veces descubre una pobre autoimagen que busca aprobación y reconocimiento. Es el concepto del arquetipo del Salvador, que necesita tener una vida que significado, con un gran significado, fingir amar, fingir servir a los demás, que es un modo de crear precisamente un significado. Por eso es que yo le digo, amigos, que un pequeño porcentaje de esa bondad y preocupación por los demás tal vez es real, pero muy a menudo, en su parte consciente, se ve superior a los demás y esa persona se ve separada del populacho de su santidad, mientras que el subconsciente se ve como un descartado ser inferior, dado su necesidad de aprobación, es decir, al sentir sus motivaciones ocultas, la gente se queda con ellos lo suficiente para tomar algo de lo que reparte y luego la gente vuela, se va de su lado, porque le falta confianza o bien lo ven como individuos semidivinos, que es como él o ella quieren ser vistos. La gente ordinaria no siente que haya algo que ellos puedan hacer por Dios, así que no hacen nada por ofertarles o por ayudarlos. Es decir, la vida cotidiana es un símbolo de tu interior. Por tanto, tienes también que aprender a modificar esa vida cuando no es correcta. Por eso hay que usar tus 5 sentidos al máximo para que puedas desarrollar el sexto sentido. Bien, así que como parte de esa elevación de tu conciencia, empieza a pedir a tu mente que note todo. Es decir, tienes que aprender a mirar, a observar, tienes que hacer cuenta, tienes que tomar nota mental de todo. Por ejemplo, para estrenarnos, tú entras a un gran salón de baile de un hotel. En segundo deberías tú saber la respuesta de una decena de preguntas que te puedes hacer. ¿Cuántas sillas, lámparas, camareros hay? Ahora yo te preguntaría, ¿alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? Yo creo que la inmensa mayoría de ustedes nunca han hecho eso. ¿De qué color es la alfombra? Los trajes, ¿cuántos colores tienen los que tienen las personas que están allí? ¿Dónde están las mesas que hay en cada una de esas mesas colocadas? Es decir, tienes que aprender a demandarle constantemente a tu mente incluso la información más irrelevante. Eso tienes que aprenderlo. Porque solamente de este modo vas a elevar tu conciencia en los 5 sentidos y mirando a tu alrededor cuidadosamente vas a comenzar a reforzar gradualmente el sexto sentido.
Vamos a decir que la vida es una oración, es un diálogo. Tú estás proyectando y recibiendo energía constantemente. Esa es la interacción entre tú y la fuerza de Dios. Mira el flujo y el reflujo. Observa tu diálogo interior y observa el lenguaje simbólico de la vida y ofrece tus simples actividades humanas, tus momentos de silencio, tus momentos de intercambio, vamos a decir, simbiótico de energía e información, de pedir y de agradecer. Pero tienes que aprender a comenzar a trabajar con esa energía del sexto sentido, porque ese diálogo externo, interno, viene del silencio y se desarrolla y fortalece a través de la serenidad. Recuerden la antigua leyenda de Carmelot, el rey Arturo, cuando tomó la espada era el Excalibur, y fue tomar esa espada de la dama del lago. Esa espada, el Excalibur, era el poder silencioso, no el poder egótico, no el poder del ego. Esa espada viene de la placidez del lago, de la serenidad. No tiene que ser perfecto para ser sereno. Repítete constantemente: yo estoy sereno, equilibrado, tanto si la vida es perfecta como si no lo es. Y repito la frase para que ustedes la apunten: yo estoy sereno y equilibrado, tanto si la vida es perfecta como si no lo es. Es decir, esta es una paradoja de la vida, de ver el ego, por una parte, balbuceando, intentando construirse a sí mismo, esperando generar experiencias gratificantes, intentando pedir atención para sostener su importancia, y por la otra parte generando negatividad para destrozarse a sí mismo y a sus sueños, porque solo el ego creería que chiflado o quejándose de las cosas podría mejorar. Esencialmente, amigos, es el niño pequeño que llama a mamá para que le ayude y dice: lloraré, suspiraré, aullaré, demostraré lo injusto que es todo esto. Sálvame, ayúdame, mamá. Si me quejo lo suficiente, me dirás algo a cambio de nada. Es decir, la expansión de la conciencia viene de entender que todo es un sentimiento y de preguntarte constantemente cómo se sienten las cosas en mi propia vida. Es como un músculo que tal vez no has usado durante años. Si empiezas a preguntar si te fortalece rápidamente, tienes que probarlo, porque tienes que probarlo cuando tú pides a la fuerza de Dios que te muestre algo en las próximas 24 horas. Y debes hacerlo. Siéntate a meditar y pide a la fuerza de Dios que te muestre algo en las próximas 24 horas. Algo que nunca hayas visto antes. Una percepción, una intuición, un modo diferente de ver las cosas que has visto cientos de veces. Por tanto, esto podría ser una prueba para nosotros mismos. Pedirle a la fuerza de la divinidad que te muestre a través de la intuición algo en las próximas 24 horas. Algo que tú nunca hayas visto. Una percepción, una intuición. Es decir, un modo diferente de ver las cosas que tú has visto cientos de veces. Entonces, amigo, observa cuidadosamente. Ese algo inusual va a aparecer y verás que aunque parezca que es externo, el mundo de hecho es interno. Y te está hablando, te ama a su manera particular. Y estoy seguro
que la próxima vez te hablará acerca del coraje y del heroísmo de tu propia vida. Ese coraje y ese heroísmo que tú como ser humano vas a tener para ir más allá en todos los sentidos de la vida. Por tanto, le deseo, mis queridos amigos, lo mejor y espero que esta charla le haya servido precisamente para trabajar un poco este concepto tan hermoso y tan bello que queremos desarrollar en todos los sentidos de la vida. Queremos que estos 33 pasos para reclamar el poder interior podamos mirarlo, podamos estudiarlo y podamos expandir la conciencia plena que tiene el hombre hoy en día para lograr sentir que Dios está en cada uno de ustedes, que Dios forma parte de nuestro ser, que lo mismo que hay arriba existe abajo. Para ustedes, mi cariño, mi afecto y que Dios los bendiga a todos. Gracias.